Cuando nos enfocamos a la lógica en el derecho, nos tenemos que enfocar sobre todo a la importancia de la lógica en el derecho. Y los juristas prácticos, quienes son los abogados, jueces, fiscales, etcétera, razonan y argumentan siempre a partir de las normas, de manera que la lógica puede servir de ayuda para realizar argumentos correctos en este ámbito y evaluar los argumentos de los demás. A esta perspectiva la vamos a conocer como lógica de los juristas. Esto es algo muy importante porque permite ver si los argumentos son válidos o no, lo cual tiene gran relevancia al momento de juicio y tomar una decisión. Chicos, la lógica puede ser aplicada a las normas cuando dos normas están en contradicción o cuando una norma infiere con otra. Esta perspectiva es la lógica deóntica o lógica de las normas. Si existiera una contradicción entre las normas, se resolvería usando la lógica deóntica, porque es aquella lógica no clásica que define la norma y los enunciados normativos, diferenciándolos a su vez de las prescripciones y de los simples imperativos. Pero no queda ahí. La lógica es útil también para detectar algunos defectos del lenguaje normativo y proporcionar instrumentos para evitarlos, de manera que puede ser una disciplina de apoyo para la técnica legislativa al detectar esos defectos en el lenguaje que un operador de justicia debe de notar para que no afecte su decisión. Se entiende como ambigüedad semántica una palabra que puede tener varios significados como la misma palabra derecho, con la que se designa a un conjunto de normas, pero también a una facultad o posición subjetiva. La ambigüedad semántica consiste con la indeterminación no intencional de Kelsen, donde el órgano tiene que aplicar la norma cuando se encuentra con varios significados posibles. En el derecho es muy frecuente utilizar el lenguaje técnico, pero ese lenguaje siempre va a ir de la mano con un lenguaje ordinario, ya que el lenguaje del derecho no es del todo completo. La ambigüedad es producida porque no se sabe con exactitud qué lenguaje es el que se utiliza, el común o el jurídico. Aquí se aplica la lógica para determinar a qué contexto o en qué contexto se habla y especificar el significado que se le debe dar a dicho término para facilitar la toma de decisiones. Por lo tanto, la lógica proporciona una base para el análisis de los ordenamientos normativos cuyos objetivos es determinar su carácter sistemático y además evaluar si contiene lagunas, redundancias y contradicciones. Pero esta lógica en el derecho tiene sus límites. La lógica se ocupa exclusivamente del contexto de justificación, desde el punto de vista de la justificación externa, desde una perspectiva formal y toma como criterio de corrección el principio de deducibilidad. De esta manera se configura en el ámbito de la lógica y por tanto también sus límites. La lógica no dice nada acerca del contexto de descubrimiento o de la explicación de los argumentos y no dice cuándo la premisa de un argumento son correctas. La lógica solo dice en qué condiciones sí son correctas y por lo tanto se debe de aceptar la conclusión. Pero un argumento con validez debe partir de premisas correctas. ¿Qué quiero decir? Si no se posee premisas correctas, no se llegará a una conclusión verdadera y los jueces tendrán limitaciones para tomar una decisión correcta, ya que no se tendrán la certeza de que esos argumentos sean válidos. La lógica se ocupa de aquellos argumentos en los que las premisas garantían la conclusión, pero no se ocupa de los argumentos no deductivos, en los que las premisas pueden ser buenas razones para aceptar la conclusión. Obviamente, estos argumentos son fundamentales también para el derecho. Es decir, si los argumentos no dan una premisa, no se podrá obtener una conclusión veraz. Entonces, el derecho ha venido utilizando la lógica como herramienta desde hace mucho tiempo. El paso de sistemas jurídicos formalistas, rígidos, anclados en supersticiones y mitos a un derecho que busca la equidad y la solución ponderada a los problemas de convivencia ha venido facilitado por el desarrollo de razonamiento lógico jurídico. La lógica jurídica es un instrumento para el derecho y se encarga de examinar desde el punto de vista formal las operaciones intelectuales de nosotros los juristas, así como los productos mentales de esas operaciones,
conceptos, definiciones, juicios y raciocinios jurídicos. Ha habido momentos históricos de especial relevancia para la historia del derecho, en que ha tenido protagonismo la forma del confeccionar el razonamiento jurídico, como ocurrió en el esplendor de la Edad Media con el nacimiento del derecho común y en especial con la escuela jurídica a partir de los comentaristas. Actualmente se distinguen dos tipos de lógica, la lógica de los juristas y la lógica del derecho. La primera estudia el raciocinio de los juristas, mientras que esta analiza la estructura de las proposiciones normativas. La lógica jurídica se constituye como ciencia auxiliar del derecho, método de investigación aplicable a un área de conocimiento jurídico. La lógica jurídica es una lógica material y sus reglas principales se encuentran en la lógica formal. La disciplina lógica jurídica cuenta como método de investigación con la razón. El empleo de un lenguaje simbólico permite el conocimiento jurídico, del que se infieren resultados perfectos y racionamientos exactos por una buena toma de decisiones. Existen unos principios que la lógica descubre en el razonar y que también en el derecho adquieren especial interés para sus argumentaciones. Entre ellos, les quiero indicar el identidad, identidad del imperativo, identidad de lo lógico jurídico, el de no contradicción, tercero excluido y el de razón suficiente. El principio de identidad, cuando un concepto, idea o objeto son siempre idénticos, su característica o naturaleza no varían en el tiempo. Se deriva de la verdad y validez objetiva de la estructura ontológica de los objetos. La identidad del imperativo es cuando todo mandato, que lo mandado es exactamente idéntico a lo que se realiza, es decir, se obedece lo establecido. La identidad de lo lógico jurídico es la norma que permite lo que no está jurídicamente prohibido. Es una norma válida, ya que todo lo que se indica en la ley debe de ser respetado por todos los ciudadanos y autoridades que los creen. El principio de no contradicción es cuando se nos indica dos juicios de los cuales uno afirma lo que otro niega. No pueden ser entonces simultáneamente verdaderos. Esta es la base de la lógica, que indica que al no existir concordancia entre los dos juicios, uno de ellos es falso y por lo tanto siempre se debe de buscar la concordancia del pensamiento consigo mismo. Es decir, a buscar la concordancia entre premisas para poder obtener una conclusión válida. La conclusión imperativa es cuando el mandato es contradictorio si manda y al mismo tiempo no manda a hacer una determinada acción por la cual no puede ser obedecido y ni tampoco tiene validez. Y la contradicción de lo lógico jurídico es cuando dos normas se oponen contradictoriamente cuando regulan el mismo ámbito material, espacial y temporal. Una permite y la otra prohíbe a los mismos sujetos. El principio del tercer excluido implica que las definiciones se complementan porque una primera indica lo que la segunda rinde implícitamente. El tercer excluido del imperativo es que dos mandatos no pueden ser desobedecidos. Debe de existir uno que debe de primar y el otro debe de ser obedecido. Y el tercer excluido de lo lógico es cuando dos normas contradictorias no pueden ser inválidas o inaplicables al mismo tiempo. Se debe de observar su aplicación. Vale, ¿qué podemos concluir con esto? Concluimos que la lógica es una de las herramientas. La lógica, perdón, es una de las herramientas fundamentales para poner en ejercicio el derecho. Ayuda a buscar soluciones coherentes, proporcionadas, adecuadas a los problemas y a los actores. La relación entre lógica y derecho se ha construido a lo largo de la historia y la evolución del pensamiento lógico se ha defendido con cada escuela filosófica, ha incidido también en las diferentes corrientes de ver y aplicar el derecho. Pese a las innegables diferencias de escuelas y perspectivas, la conexión entre lógica y derecho contribuye con procesos ya de por sí complejos como la interpretación de las normas y sirve como herramienta en las tomas de las decisiones. Gracias.